La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Una vez le preguntaron al gran historiador Tulio Alperindongui cuál había sido la actitud de la sociedad argentina frente a la dictadura y él respondió. Ya lo decía Valentín Alsina cuando partió al destierro. Desde el barco, dice, gritaba: adiós, pueblo italiano. Pero italiano, sigue explicando Alperindongui, quería decir pueblo cambiante, veleidoso, etc. Y es evidente que la sociedad argentina es una de las más cambiantes en ese sentido. Tiene, dice Alperindongui, yo diría metejones que terminan de golpe. Estas declaraciones fueron recuperadas por un libro que salió el año pasado titulado Tulio Alperindongui, La herencia está ahí, 10 entrevistas comentadas, compilado por Javier Trimboli y publicado por la editorial Omnívora. Un par de décadas después, ya mucho más cerca en el tiempo, a poco de haber asumido Javier Milei, en una entrevista para el diario La Nación, consultaron a Pablo Gerchunov. También es historiador, especializado en la economía, pero con una mirada más general. Le preguntaron, ¿a qué otro presidente se asemeja Milei? ¿Y a qué otro momento histórico o económico se asemeja el contexto actual? Y Gerchunov respondió que lo novedoso era el intento de Milei en hacer un ajuste, del tipo de ajuste que estaba haciendo, con una minoría parlamentaria muy importante. Dijo textualmente, en una experiencia democrática, un intento de estabilización con semejante minoría parlamentaria no lo vimos nunca. Gerchunov también decía que la sociedad que acababa de votar a Milei era una sociedad cansada, como dos boxeadores peso pesado en el round 15, abrazados porque ya no daban más, mirando el reloj para ver si se termina la pelea. Veo a la sociedad más en ese modo que en uno de ir al combate. Decía esto apenas ganó Milei, Pablo Gerchunov. Dice, eso le puede dar una ventaja a Milei, pero que la tiene que aprovechar. Tiene que saber que ese boxeador se va a recuperar, que la sociedad argentina es una sociedad rebelde, plebeya, molesta, igualitaria. Todos esos rasgos no los va a perder. Pueden estar en algún momento adormecidos, pero no los va a perder. Son definiciones, tanto la de Gerchunov como la de Alperindongui, ensayísticas, casi metafóricas, casi literarias, pero que provienen, creo, de una observación profunda de la tradición nacional que, bueno, tiene características propias que corresponden a su propia historia, a nuestra historia. Me parecen características confirmadas, además, por la realidad, y en el día de hoy, tanto nosotros como esencialmente el gobierno de Javier Milei tuvo una muestra gratis. El masivo paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires concentró una serie de contradicciones que atraviesan el gobierno, combinadas con estas características latentes. Por un lado, un gobierno que pretende mantener la mentira, la ficción de la reducción drástica del déficit fiscal y por lo tanto no puede ceder a estos subsidios reclamados por las empresas para que puedan cumplir con las paritarias porque afectaría al ajuste que está llevando adelante. Por otro lado, tampoco puede autorizar un tarifazo, así, todo junto, como el reclamado por los empresarios, que es la alternativa que proponen los empresarios a los subsidios, porque junto con el resto de los aumentos que ya empiezan a llegar de las tarifas a los servicios públicos, empujaría la inflación hacia arriba y derrumbaría otro de los presuntos logros, bastante dibujado, por el gobierno. A la vez, necesita no homologar acuerdos salariales, como también pasa en camioneros, donde quizás puede estallar otro conflicto, hay que ver, porque el gobierno dice que, bueno, no interviene en la formación de ningún precio. Dejó que se dispararan prácticamente todos. Menos uno, el precio de la fuerza de trabajo, a la que hay que ponerle un tope. Por último, están los empresarios, que quieren ganar, obviamente, siempre. Hoy la autoridad del transporte dijo que los iban a sancionar, pero no hace mucho, en alguna de sus exposiciones, Milei dijo que los empresarios eran prácticamente benefactores sociales. Bueno, miren de lo que son capaces de hacer estos benefactores sociales con el transporte, con millones de personas en el medio, solo para defender sus ganancias. Esta serie de contradicciones estallaron en un punto y de hecho abrieron una crisis importante, la vimos durante todo el día, con una medida de fuerza contundente en casi todas las líneas del AMBA,
que algún rol jugó en la decisión de la CGT de convocar a un paro nacional para el 9 de mayo, además de la participación de la marcha universitaria y, bueno, una movilización el 1 de mayo. Ojo, fue el conflicto más impactante, pero no el único. Tuvimos un paro docente bastante fuerte hace unos días. Hoy los trabajadores de Asindar Villa Constitución realizaron una importante movilización por la situación salarial y contra los despidos. Algo similar está ocurriendo en PepsiCo de Mar del Plata. En combinación todo esto con una renovada actividad que estamos presenciando de la comunidad universitaria, no solo en la UBA o en La Plata, sino en varias provincias. Esta característica, este rasgo distintivo de la sociedad argentina es el que pierden de vista quienes miran superficialmente encuestas cuantitativas, de eso hablábamos con nuestro entrevistado, y rápidamente sacan la conclusión de que el gobierno mantiene apoyo, más o menos el mismo del balotaje, por lo tanto tiene licencia para todo. Hagamos un ejercicio. Preguntémonos cuántos choferes podrán quizá haber respondido a alguna encuesta alguna vez y respondido positivamente que era necesario un ajuste, recortar gastos, etc. Cuando se lo preguntaban en general. Y quizá muchos de esos mismos choferes salieron hoy, legítimamente, a defenderse cuando les tocó el ajuste en particular. Bueno, en una sociedad con la organización sindical que mantiene la Argentina, con todos los problemas que tienen los sindicatos burocratizados, y también con la existencia de otras formas de organización, de las más diversas, leer todo solo a través de las encuestas conduce a una percepción bastante sesgada. Aparte, algo que llamó la atención fue que muchas personas consultadas en la calle, en Constitución o en 11, no solo no condenaban al paro, sino que lo apoyaron. Porque obvio, esa gente también vive en la Argentina en la que sus ingresos también están siendo licuados. Esto acontece por abajo, mientras que por arriba asistimos a las múltiples internas, no solo entre las coaliciones en general, sino en el mismo seno del gobierno. La más taquillera, la más mediática fue la que terminó con el desplazamiento del jefe de la bancada libertariana en diputados, Oscar Sago, por el nombramiento de la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Pero quizá la más importante sea la interna larvada, un poco escondida, pero que existe, que enfrenta el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿Por qué? Bueno, porque todos le empiezan a notar la precariedad que tienen los resultados de su propio plan económico. De hecho, Milei se muestra con otro equipo, se muestra públicamente, liderado por Demian Reidel, con quienes Milei, según se lo dijo a Alejandro Fantino, discute cuestiones más de fondo, más estructurales, mientras que con Caputo discute solo el día a día. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Lo superestructural con lo que pasa por abajo. Bueno, en última instancia, las internas o la etapa minimalista, como la llamó Jorge Liotti la semana pasada acá en este mismo programa. Minimalista no en el sentido de que deje sus objetivos de máxima, sino que vaya a negociar por partes, sector por sector, con los actores distintos, aunque quizá también le salga mal. Es un reconocimiento de la relación de fuerzas, más en general, que también comienza a evidenciarse por abajo. Quizá la dirección de la UTA, de los choferes, va a hacer todo lo posible por negociar por su lado. Quizá la CGT lo deje que se negocie eso por su lado y que se negocien los camioneros por el otro y todos los demás conflictos por otro y quiera hacer un paro para descomprimir mientras negocia otras cosas. Eso será para seguirlo, para discutirlo y para alertarlo. Pero creo que lo importante hoy es destacar que, más allá de la autonarración exitista del propio gobierno, hay un país con capacidad de enfrentarlo y la moneda está en el aire. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo.